crear esta tienda virtual luego de que de este trabajo nos despiden a los dos. Mi manicurista tenía filas y filas de gente para hacerse las uñas. Así que no agarramos y damos tragos a todas las personas que vienen a hacerse las uñas. Te volviste más loca todavía. Más loca. Al cabo de 6 meses ya había recibido una primera llamada de una persona que me preguntaba si yo franquiciaba mi marca, si yo vendía la franquicia. Ya la gente hoy en día no compra productos. La gente compra experiencias, momentos. Pero yo sí sé que si ella no se hubiese formalizado, ella no tiene 14 sucursales. Exacto. O sea, eso no hay manera humana. No. Ni con los robots Tesla, nada. O sea, no puede. Cada vez que un cliente se toma el tiempo de decirte que estás haciendo algo mal, te está dando la oportunidad de hacerlo mejor. Porque si no, él bien puede ir y no ir más, ir a otro lugar y hacerse el servicio en otro sitio. Peor. Exacto. Y te castiga. ¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta al episodio de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. Instagram estamos como Emprendementes. En TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Sigan y compartan nuestro contenido. Y también sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores. Más Móvil Negocios, El BAC, Altos del María, Lulubit, Pan American Network, que entra como patrocinador nuevo hace poco. Y también nuestros amigos de... Ya dije Lulubit, dije Pan American Network. Voy a tener que anotarlo. Gracias a Dios tenemos bastantes patrocinadores. Y Drija, nuestro amigo Ángel Dreica de Drija. Se escribe Dreica, pero se dice Drija. Y también sigan y compartan el contenido de la invitada del día de hoy, que yo la conozco hace muchos años. Porque ella está casada con un amigo mío de infancia, de la escuela, con Enrique Camaño. Y yo conozco a Eichel porque ella y Enrique, cuando yo trabajaba en Banco General, ellos vendían cosas. O sea, ellos se dedicaban a comercializar cosas. Eso fue hace muchos años. Y ya después yo me salgo del banco y como que pierdo la onda. Pero cuéntame un poquito de tu historia, Eichel, porque esto de estar vendiendo cosas y comercializando cosas hace 15 años no era lo sexy, no era lo normal. Hoy en día todo el mundo quiere ser emprendedor y todo el mundo... Pero yo creo que la historia de Eichel a lo mejor ella no la ha contado, y si la ha contado a lo mejor no la va a conocer como yo la conocí, porque yo lo conozco con conocimiento de causa, porque ella iba y vendía en los bancos, en las sucursales, en las aseguradoras, tenía clientes, se montaba al carro, iba y cobraba. O sea, era una vaina, era una logística muy complicada cuando no había Yapi, no había comercio electrónico, no había... O sea, lo que habían era el ACH, la banca en línea estaba comenzando también. Sí. O sea que cuéntame un poquito de tu historia, cómo tú arrancas en esto y qué tú hacías antes de tener... Ella tiene Nailbar ahora, pero antes de Nailbar hay una historia interesante, ¿no? Bastante interesante que casi nadie conoce. Bueno, mira, nosotros, mi esposo y yo, como lo mencionaste, nos conocimos en un trabajo. Trabajábamos juntos y este trabajo nos daba la oportunidad a nosotros de viajar mucho. Entonces, cuando uno viaja, tú sabes que uno expande su mente, ve otras cosas y él siempre tuvo como esa chispita emprendedora desde que era niño, desde que estaba en la escuela, tú lo conoces. Entonces, surge esta idea de traer artículos para vender cosas varias, vestidos de baño, zapatos, carteras, de todo un poco. Y empezamos a crear esta tienda virtual luego de que de este trabajo nos despiden a los dos. Nos despiden por una causa pues común, pues éramos pareja estando en el mismo trabajo, no era lo adecuado, eso no digamos. podía hacer. Eso no se podía hacer en teoría en ese trabajo, pero todo el mundo lo hacía. Entonces, bueno, duramos muy poco tiempo en este trabajo y cuando nos despiden a los dos el mismo día, decidimos emprender. En ese momento emprender no era nada que estaba de moda, no era nada común, no era nada convencional. Nadie sabía ni siquiera cómo hacer eso de emprendimiento. O sea, ni nosotros tampoco. Tú eras como independiente, eso era lo que tú eras. Si tú no trabajabas para alguien, tú eras una independiente. Exacto. Entonces yo estudié comunicación social, me gradué de comunicación social de la USMA y me encantaba el mundo de la tecnología, de los medios de comunicación, del marketing, de la publicidad y todo esto. Y creamos una página. Creamos una página en Instagram, cuando Instagram en ese entonces no era ni siquiera conocido, no, tampoco era un medio utilizado. Estaba comenzando. No, te estoy hablando de hace 13, 14 años atrás. No era un medio que se utilizaba para vender, pero a mí me gustaba la fotografía y yo empezaba a tomarle fotos a estos artículos y todo lo demás y empezamos a ser clientes.
Tanto fue que ya viajar no era tan posible para buscar mercancía y empezamos a buscar proveedores en China y empezamos a traer cosas de China. Y se fue a tal magnitud de que llegó un momento en que traíamos muchísima mercancía que repartíamos nosotros mismos en el auto, así como lo dijiste, en bancos, en bancos, en empresas, amigos, a no amigos, y ya le estábamos vendiendo a gente que vendía también. O sea, nos empezamos a convertir en los distribuidores. Eran revendedores. Eran revendedores, teníamos nuestros propios revendedores y vendíamos ya al por mayor. Entonces llegó un momento en el que dijimos, no, ya tenemos que detener esto. Y hacer algo un poco más formal. Así es como nace la idea de hacer Nail Bar, desde una causa, una situación un poco complicada, que nos habían botado los dos del trabajo, nace esta idea de hacer Nail Bar entonces. Háblame de ese tema cuando ustedes comenzaron a pedir cosas en China, porque métanse en el contexto, gente. Esto fue hace 15 años. Sí. Estamos hablando que esto fue 2012 por allá. Sí. Yo me acuerdo. Estoy clarito. Y en ese momento habían pocos iPhone. Yo creo que si acaso habían como iPhone 4, si acaso. Sí. Y les he hecho todo este cuento porque el contexto de esto es que el Internet no era lo que era ahora. O sea, en ese tiempo yo creo que posiblemente Alibaba ni existía. Conseguir proveedores en China era complicado, ¿no? No era una cosa así tan fácil. Era mucha rifa también. Uh-huh. Tú tenías que mandar la plata para que te llegara la mercancía y ponerte a rezar en ese proceso para ver si te la mandaban. ¿Cómo tú haces como para dar con esto y decides que porque eso tuvo que haber sido un tema de ensayo y error en ese momento? Sí, muchas pérdidas de dinero. Obviamente, Brian, esto empieza como algo bastante informal, que ese fue el motivo principal por el que después quisimos hacer algo ya, una empresa ya constituida. Ustedes hacían esto en el sentido de que, bueno, vamos a hacer esto por mientras. Por mientras, claro. Hasta que cada uno consiga un mejor trabajo. Exacto. Ustedes no veían, como para no quedar separados, ustedes no veían esto como que yo creo que esto puede ser algo sostenible en el tiempo y nosotros dedicarnos a esto para siempre, ¿no? Claro, lo veíamos como una manera de recoger dinero, capitalizar dinero rápido, porque hay un tema de consumismo real. Entonces, en China, básicamente lo que nosotros traíamos eran estas réplicas AAA, y que la gente consumía mucho y nosotros no sabíamos que había un mercado tan grande de esto. Obviamente esto al final no era algo, digamos, 100% bien visto y decidimos pues dejar eso a un lado y formalizar la empresa. Pero sí, básicamente fue que empezamos. Cuando tú viajas a estos países de Latinoamérica, sobre todo en Brasil y en otros países, hay muchos lugares en donde tú puedes tener acceso a las réplicas fácilmente. Empezamos a hacer contactos con estas personas e investigando en internet, que si bien no era un portal muy avanzado en ese momento, era lo que había. Era lo que había. Dimos con una dealer en China, recuerdo muy bien su nombre, se llamaba Coco, y hablábamos con ella por Skype. Entonces Coco era la que nos hacía como esta conexión con todas las fábricas y nos enviaba todos sus catálogos y demás, y nosotros allí íbamos haciendo pedidos y ella nos mandaba eso. En 3 días estaba en Panamá. Wow. De China. Exacto. Al principio, obviamente, hicimos otras compras a otros proveedores y no nos fue bien. Okay. Perdimos mucha plata, la mercancía nunca llegó, nos estafaron muchas veces, pero ya después de esto, pues dimos con esta persona y sí funcionó. No fue algo que hicimos por mucho tiempo. Esto pudimos haberlo hecho por 1 año y medio, 2 años, pero sí se recogía mucho dinero. Y entonces entra el tema de Nail Bar en la película, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaban haciendo. Nada que ver. Y esa fue otra cosa. Posiblemente, miren, H&M no inventó hacerse las uñas. O sea, Nail Bar no inventó el tema de... Porque las mujeres se han hecho las uñas por décadas. Sí. ¿Ok? Pero ella sí inventó una manera nueva de que las mujeres fueran a hacerse las uñas, porque un salón de belleza exclusivamente de las uñas no era lo habitual. Normalmente la manicurista estaba como en una esquinita ahí, así, como en un huequito ahí, así. Tú veías una señora ahí en una lucecita y tú ibas allá y era lo que había, ¿no? El rockstar era el peluquero, digámoslo de esa forma. Pero tú cambias ese modelo de negocio, instalas esto aquí en Panamá, y cómo fue ese tema. Porque cuando uno hace algo
por primera vez, uno hace algo por primera vez, te tildan de loco. Sí. ¿Quién va a ir para esa vaina? Oye, ¿para qué vas a hacer eso? Pues mejor abre un salón de belleza. Correcto. Bueno, mira, el tema se da precisamente porque salimos del trabajo, empezamos a hacer esto de las ventas y había como mucha presión de parte de nuestras familias de que teníamos que hacer algo que fuera formal. Entonces yo por muchos años fui consumidora de uñas y veía como mi manicurista tenía filas y filas de gente para hacerse las uñas, pero sí veía que había algún tipo de necesidad basado en la experiencia del consumidor, porque yo tenía que llegar, ponte, a las 5 de la mañana a coger un turno en Brisas del Golf donde yo me atendía y esperar casi hasta las 2 de la tarde que ella terminara con su cliente ahí sentada. Seguro social. Haciendo turno. Entonces yo dije, no, aquí hay mucha oportunidad de brindarle una mejor experiencia al consumidor. Porque si bien es cierto, hay gente que no va precisamente por precio, sino por experiencia y por tener, obviamente, una mejor experiencia. Inicialmente, este negocio era para mi suegra. Mi suegra se estaba jubilando del lugar en donde había trabajado por 30 años. Y yo le dije, ¿por qué no hacen un salón de belleza? Es algo que las mujeres normalmente siempre consumen. Pero vamos a hacer un salón de belleza que tenga un concepto diferente y único en Panamá. Sí, yo había ya visto la necesidad en Panamá de crear esta experiencia en ese momento de relajación de las mujeres. Y le dije, ¿por qué no agarramos y damos tragos a todas las personas que vienen a hacerse las uñas? Para que encuentren en el lugar como un escape, una manera de relajarse diferente. Y ella me dijo, no, estás loca. Eso no va a funcionar. ¿Y cómo vamos a pagar esos tragos? ¿Y quién va a pagar esos tragos? Y la gente no va a querer comprar. Yo dije, no, vamos a darlos gratis. ¿Pero cómo te volviste más loca todavía? Más loca. Entonces, obviamente ella no lo quiso tomar. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Vimos un local, abrimos el local en Condado del Rey la primera vez, sin conocimiento, sin experiencia, sin saber, sin investigar. No había tantos medios como para investigar cosas como lo hay ahora en Internet. No había Instagram, no había TikTok, no había muchas cosas. Y nos lanzamos con cosas que teníamos, con sillones que me dio mi mamá, con cosas que teníamos a la mano y con muy poco presupuesto. Y allí, entonces, creo que el éxito de todo esto ha sido ir estudiando a mi consumidor, escuchando a mi cliente, viendo qué es lo que a mi cliente le gusta, qué es lo que quiere, y lo fuimos adaptando. Al cabo de 6 meses ya había recibido una primera llamada de una persona que me preguntaba si yo franquiciaba mi marca, si yo vendía la franquicia. Y realmente en ese momento yo no tenía tampoco una idea de lo que era una franquicia. Entonces empezamos a investigar mucho más, hasta que abrimos nuestra segunda sucursal con pocos recursos también, en una oportunidad que se nos dio en Paitilla. Okay. Dentro de un salón de belleza en Paitilla, esta persona me llama, un broker, y me dice, tengo el espacio perfecto para abrir un segundo nail bar. Porque he visto que eso está repleto de mujeres, que las mujeres les encanta ir allá por las sangrías que tú das, por los tragos que tú das, y tenemos un espacio en Paitilla y creemos que al público de Paitilla le puede encantar este concepto. Te alquilo el espacio en $1,000. Yo dije, wow, una renta de $1,000 en Paitilla, que es un área privilegiada, en un lugar que estaba casi listo dentro de otro salón de belleza, es una oportunidad de oro que no podíamos desaprovechar en ese momento. Así nace nuestra segunda sucursal. Y luego de eso todo explotó. O sea, muchas personas escribiéndonos, llamándonos para que le vendiéramos el concepto de la marca. ¿Y la de Condado del Rey dónde quedaba? ¿O dónde queda? Queda en Plaza Norte. Ok, en Condado. Esa es la que está en el tercer piso. En el segundo piso. En el segundo piso. Ajá. Esa es nuestra primera sucursal. ¿Y la de Paitilla sigue? La de Paitilla en su momento la mudamos hacia lo que es ahora Obarrio. Obarrio, ok. Y entonces, ese tema, cuando ya la gente comienza a pedirte esto de la franquicia, yo me imagino que tú te metes en Google y dije, ¿qué es una franquicia? Exacto. Eso es lo que hace el que no sabe algo, va y lo busca en Google. Entonces, tú arrancas y comienzas a estructurar esto. Y esta es una parte interesante. Yo creo que hace muchos años yo te pregunté esto. Es cómo estructuras tú un tema de una franquicia. Porque en los Estados Unidos, en estos mercados más grandes, México, Brasil, Estados Unidos, Europa, el tema de la franquicia es muy conocido porque
tienes un concepto pequeño, lo validas en un mercado relativamente pequeño y ya nada más armas los procesos y los vas escalando, ¿no? Aquí en Panamá, como nosotros vivimos en un pastelito, sí, ¿verdad? Un buñuelito, o sea, es el tamaño de Panamá. Obviamente estos conceptos escalables no son porque no es porque no sean buenos, sino porque no hay tanta gente. No hay tanto, no se puede vender más de X cantidad porque no hay la población. ¿Cómo tú logras y cómo tú comienzas a estructurar esto de una manera más coherente que tú, uno, no te metas un tiro en el pie? Porque esa es otra cosa. Muchas franquicias aquí comienzan a franquiciar a lo loco y entonces terminan canibalizándose. Sí. Aquí hemos tenido casos de eso. Por ejemplo, la 215 vino aquí y Karina me contó, hey, yo abrí una sucursal, otra muy cerca de donde tenía otra y me estaba autocomiendo y eso fue un enredo. Cuéntame un poquito de ese proceso desde que tú comenzaste ya a formalizar esto hasta lo que tienes ahora también, ¿no? Que ya es algo mucho más estructurado. Sí, claro. Bueno, mira, lo primero, obviamente nosotros queríamos tener la oportunidad de expandir la marca sin tener que invertir tanto dinero de nuestro capital, aparte de que tampoco teníamos el capital como para abrir 3, 4, 5, 6 sucursales a la vez. Sabes que cada vez que uno va a empezar un negocio nuevo, no parece, y la gente desde afuera lo ve muy fácil, pero involucra mucho capital y también mucho tiempo. Y uno no puede dividirse entre tantos lugares a la vez. Aunque quieras abarcar todo el mercado, no es tan posible hacerlo. Yo empecé a no solamente investigar, sino también a estudiar, y creo que, no sé si puedo mencionar nombres, pero me inscribí en un MBA en ADEN, en ADEN Business School, y creo que ADEN fue como el lugar que me dio a mí el impulso o la guía o la estructura para yo poder armar toda mi empresa. Okay. Desde la oportunidad de poder estudiar con personas con perfiles gerenciales, escuchar sus experiencias, saber cómo ellos estaban haciendo para lograrlo, y estudié por varios años cómo lograr hacer todo el concepto. Nuestra primera franquicia, obviamente nos asesoramos con abogados, pasamos todo este proceso de registrar la marca que era necesario. En Panamá no existe como un ente regulador de franquicias o un lugar donde tú puedas ir y que te dé todos los parámetros para franquiciar tu negocio. Eso acá no existe. Como la bulla, los cocos, ahí a lo que sale. Sí. Entonces, y empezamos a estudiar mucho la forma de poder hacerlo y de poder blindar la marca, que era lo más importante para nosotros. Desde que iniciamos el proyecto, mi esposo y yo, siempre nosotros tenemos un lema, y es que si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien. Entonces, siempre quisimos como cuidar y guardar todos los elementos, no solamente los elementos físicos, sino también los elementos de branding de la marca. Y sabíamos o teníamos más o menos una idea de que eso era lo primero que teníamos que proteger, no solamente a nivel legal, sino nosotros establecer exactamente qué era lo que queríamos reflejarle al público. Entonces empezamos como que a escribir en lápiz de papel cuál era nuestro logo, cuáles iban a ser nuestros colores, cuáles iban a ser las paletas de colores que íbamos a utilizar y todos nuestros procesos. No fue un trabajo fácil, es algo que te puedo decir que al sol de hoy todavía seguimos trabajando. Los procesos es algo que va cambiando todos los días, pero escribirlo y documentarlo nos ayudó mucho a nosotros a poder transferirle eso a otra persona. Obviamente todo este proceso de seleccionar al franquiciado también es una responsabilidad, porque esto vendría siendo como un matrimonio. Tú vas a entregarle un hijo a una persona que no conoces y que tienes que asegurarte que esa persona siga los lineamientos de la marca que tú o de lo que tú quieres proyectar con tu marca. Entonces creo que ADEN fue un punto inicial importante que me dio a mí como que la estructura de primero cómo organizar mi negocio y mi empresa, porque obviamente la gente desde afuera ve un salón de belleza como algo informal, como algo bastante de anotar en cuadernitos y de pagar la planilla. Sí, lo que era hace 20 años. Lo que era hace 20 años. Nosotros siempre tuvimos muy claro que queríamos cambiar la forma de hacer el negocio y queríamos también cambiar la percepción con la que la gente veía los salones de belleza en Panamá, como, bueno, ese es el negocio para lavar plata, o es el negocio de las mujeres que se quieren ver bien y el marido les quiere poner un negocio. Y también la profesión, o sea, es el negocio de las mujeres que no dan pie con bola en la universidad, que vayan a hacer uñas y a pintar cabello, por así decirlo. Pero
realmente es toda una profesión y es todo un arte y tiene por detrás un montón de elementos y detalles que la gente desconoce. Cuando tú comienzas ya tus responsabilidades como franquiciataria, o sea, van aumentando, porque el tema con la franquicia es que tú vas a tener esta persona que es la dueña de la marca, es la dueña de la franquicia, te da la franquicia, tú como franquiciador, entonces tienes la responsabilidad de hacer caso y de cumplir los lineamientos, pero tú constantemente tienes que seguir entregando, digamos que capacitación, el tema de esto, vamos a estructurarlo así, etcétera. O sea, el que compra una franquicia quiere una vaina llave en mano. Hecha. Y constantemente ir evolucionando. Y como aquí nosotros vivimos también en un buñuelito, cuando al vecino le está yendo bien, entonces comienzan a salir otros vecinos también con las ganas de hacer salones de belleza y nail art y comienzan a ver, y hay que esa es la parte, eso es lo interesante de este juego y rejuego, porque ellos están viendo tus errores. Ellos están viendo dónde tú te puedes caer para ellos tratar de capitalizar aquí y decir, hey, ven acá, por aquí es la vaina y por acá no. Ok, yo me voy por acá y se ahorran 3 años de errores, ¿no? Mira, antes de llegar al punto de ser franquiciatario o el dueño de la franquicia, nosotros tuvimos que experimentar mucho estar insertos en la operación. No es posible llegar a tener una franquicia o franquiciar un negocio si tú no conoces todas las aristas de tu negocio y conoces exactamente cómo se maneja la operación. Entonces fue un ensayo y error, obviamente, durante los primeros 2 años que teníamos estas 2 primeras sucursales operando, entender cómo funciona el personal, cómo se recluta el personal, cómo hacer que primero el personal siga los lineamientos internos de tus procesos, de también entender cómo se hace una planilla, quién es tu cliente ideal, cómo hablarle a tu público, y luego de que tú puedas entender cómo funciona todo el nicho de tu negocio, entonces puedes pensar en replicarlo y venderlo, porque también mucha gente quiere, yo quiero hacer una marca y para mañana franquiciarla, y no es, nosotros ya llevamos 10 años haciendo esto, que es un trabajo de constancia, de revisar procesos, de mejora continua, y de que el mercado también cambia todos los días, la forma de vender también es diferente todos los días, y el mismo consumidor cambia su forma de consumir y nosotros tenemos que irnos adecuando a eso. Entonces, la pregunta era... Bueno, o sea, ¿cómo arrancas y te metes en el tema de las responsabilidades que tienes que darle, esas capacitaciones, etcétera? Porque la gente va a tratar de ver dónde capitaliza de tu error, ¿no? Claro. Inicialmente nosotros, parte de nuestra filosofía como marca es capacitar a nuestro personal. Es algo que no muchas empresas hacen. No invierten mucho en el recurso humano. Entonces, que ellas, las mismas operarias, nuestras manicuristas, entiendan que la educación continua es lo que va a hacer que ellas tengan algún tipo de valor en el mercado y que el cliente las prefiera, obviamente. Eso era lo que nosotros empezamos a trabajar para inculcarle a ese cliente interno que teníamos. Quizás eso fue lo que hizo que otras personas vieran valor en nuestra marca. Anualmente nosotros hacemos masterclass que hacen que el público también vea interesante el hecho de querer invertir en hacerme las uñas contigo en vez de hacerme las uñas con otra persona, porque yo sé que esta marca se preocupa por capacitar a su personal. De ahí entonces nosotros entender cuál era nuestro rol dentro de la marca si teníamos el plan de seguir creciendo. Y obviamente es muy diferente operar un local que ser el dueño de la marca. Tienes 2 roles completamente distintos. Sí. Actualmente, en ese momento, nosotros llegamos a abrir nosotros mismos hasta 3 sucursales. Actualmente nos quedamos con la operación solamente de una para poder ensayar dentro de nuestra sucursal los procesos y aplicarlos o replicarlos en todas las demás. Y nuestro rol básicamente es dirigir a este equipo de personas que en su momento creyeron a nuestra marca, invirtieron en ella y a enseñarles cómo maneja el negocio. ¿Tú cuántas franquicias tienes ahora mismo? 14 sucursales. 14 sucursales. Una es tuya. Una es mía. Y las otras 13 son... franquicias. Son franquicias que le has dado.
aquí en Panamá tienes, obviamente. ¿Dónde más tienes? Tenemos en Panamá, tenemos en Chorrera, Chiriquí y acabamos de abrir Chitré. Ok. ¿Y aquí en la ciudad cuántas hay? En la ciudad hay 2 en el interior y 11 en la ciudad. El interior es Chorrera. Chitré bueno, y Chiriquí. no, pero aquí en la misma capital. En la misma capital tenemos 9, 10, sí. Ok. Miren, el tema de las uñas, así como es el tema de la belleza, es un tema mucho también de moda. Sí. O sea, las uñas que se hacen o los peinados que se hacen o la ropa que se usa hace 10 años no es la misma de ahora. El tema de la capacitación es importantísimo porque todo esto son técnicas a la hora de la hora, ¿no? O sea, para un vestido a lo mejor vas a necesitar saber ciertas cosas, para hacer uñas, peinados, cortes, etc. Y mantenerse como, suena como cliché, a la vanguardia, sí, ¿verdad? Que dicen a la vanguardia, es como que fundamental en este asunto. Echel tomó una decisión porque ella pudo haber dicho, hey, yo puedo crecer de una manera horizontal o puedo crecer de una manera vertical, ¿verdad? Ella decía, hey, ven acá, yo creo que la manera que se pudo haber equivocado también. Ella no sabía, ¿eh? Nadie tiene la bola de cristal. Pero con el conocimiento que ella tenía y el frenesí que eso estaba generando y las limitaciones también, porque hay una limitación cuando tú eres dueña de todas una franquicia. Sí. La limitación es que nada más hay una Echel y nada más hay un Enrique. Sí. Entonces no pueden dividirse en 20 porque entonces, o sea, algo se va a caer. Y la manera más estructurada, más coherente, entonces me voy a convertir en franquiciador, voy a dar la franquicia y voy a tener como que un laboratorio, ¿no? Sí. Eso les ha funcionado. La evolución de las uñas aquí en Panamá también ha llegado a un papel preponderante dentro del presupuesto femenino aquí en Panamá. Hay cosas, yo estaba leyendo hace poco en el Economic Association un paper de lo que era el Botox, que también es otra, sí, es otro mundo. Es otra locura. Y el Botox lo hacen de la botoxina, que era un veneno. La botoxina era un veneno. En Alemania, hace muchos años, antes de la Primera Guerra Mundial, la gente se iba al cielo producto de que se envenenaban con los chorizos. Y entonces, cuando les hacían las autopsias y resulta que se formaba la botoxina, que era un veneno, y entonces comenzaron a trabajar eso y eso lo usaban hasta inclusive como un arma de guerra. O sea, eso es hasta más venenoso que el cianuro. Y dan con eso al punto de que ya lo separan la molécula, entonces se dan cuenta que eso te congela un poquito la cara y comienzan a inyectarlo eso desde los 80 a los 90, pero nadie quería inyectarse eso porque eso era veneno. Bueno, hoy en día se dan cuenta que por más mal que esté la economía, el Botox se sigue vendiendo a un punto de que ya nadie quiere que no quiero que nadie sepa, que no sé qué, a la hora todo el mundo se da. Y la belleza ha llegado a ese punto dentro del presupuesto. O sea, por más mal que yo no voy a dejar hacerme las uñas, brother. Sí, o sea, 100%. Por más mal que yo no voy a dejar de hacerme mi blower o hacerme mi tinte porque no va a parecer un parrampán. Entonces, eso ha venido evolucionando al punto que antes a lo mejor la necesidad era el cabello y las uñas pasaban en un segundo plano. Pero yo creo que ya ahora está pasando a... Las dos están compartiendo el mismo escenario. ¿Tú has visto eso de primera línea? Sí, lo que pasa es que también han ido saliendo nuevos productos que hacen que las mujeres puedan manejar su cabello en casa de manera mucho más fácil. Todas estas queratinas, todas estas cirugías capilares hacen que tú te hagas un alisado, eso se llama un alisado progresivo, y te lavas el cabello y te queda como si tuvieras un blower. No necesitas ir al salón de belleza todas las semanas a secarte el cabello. Necesitas ir 1 o 2 veces al año a hacerte el tinte y that's it. Pero las uñas es algo que tú te tienes que hacer cada 20 días, por lo menos. Y que han salido tantos nuevos sistemas que hacen, obviamente, la persona o el rubro vio en la mujer esta necesidad de no tener el tiempo de ir al salón de belleza con tanta frecuencia. Antes los esmaltes que existían tenían una duración de 8 días y eso obligaba a la mujer a ir al salón de belleza a atenderse
cada 8 días. Obviamente eso rompe el bolsillo y también las mujeres de hoy en día cada vez tienen menos tiempo para darse un espacio. Entonces nacen estos nuevos sistemas que permiten que las mujeres puedan tener uñas de mayor duración y ir al salón con menos frecuencia, pero no son sistemas que pueden hacerse ellas mismas en casa. Necesitan alguna persona que sea técnica, con algún cierto grado de preparación, que la gente a veces no lo ve o no lo valora, todas estas capacitaciones que las chicas tienen que tener para poder hacer estos servicios. Sí, porque yo me acuerdo de niño, yo veía a mi mamá, pintándose las uñas, o mi tía pintándole y después ella le pintaba. Entonces era una cosa como bien folclórica, pero las cosas y las técnicas que se hacen o las uñas que se ponen, etcétera, ya eso lleva, la tecnología lleva a esto y esto es un tema no de forma, gente, es un tema de fondo. O sea, si la tecnología no existiera o la técnica no existiera, el producto no pudiese resolver el problema, que es la falta de tiempo. Ir al salón de belleza es un tema que te toma tiempo. Y si tú no tienes mucho tiempo, estar sentado en un lugar sabiendo que tienes que estar en otro lugar o que te tienes que ir, la experiencia no es la misma. No es la misma, exacto. Es cero la misma. Pero es más fácil yo sacar tiempo 2 veces al mes que 4 veces al mes. Exactamente. No es lo mismo. Para yo cortarme el cabello es lo mismo. Ahora es con cita, entonces si vas y si no me puede atender y si yo no puedo. Entonces, todas estas cosas Heichel ha sabido cómo identificarlas. Y obviamente creando una experiencia detrás, porque ya tú con conocimiento de causa la sufrías. Sí. Que era como llegar a la caja del Seguro Social a las 5 de la mañana y te atendían a las 2 de la tarde y estabas ahí haciendo fila y si te ibas te perdías la fila, entonces estabas con las uñas. Entonces, 8 horas, 9 horas. Yo creo que hoy en día eso no puede pasar. No puede pasar ni pasaría porque ya tú tienes nail bar y también tienes otro pocotón de competencia. Ya los mismos salones de belleza también han visto de que estamos dejando plata en la mesa. Exacto. Así que yo voy a... Pues ya la esquinita donde estaba doña Juanita, entonces hay que tirarla para acá, vamos a poner un lugar más bonito, no sé qué. Exacto. Entonces, y que también ciertamente hay que hacer que esas 2 o 3 horas que la persona pasa en el salón de belleza sean inolvidables. Claro. O sea, que sea realmente una experiencia. Ya la gente hoy en día no compra productos. La gente compra experiencias, momentos. Entonces, una vez tú entiendas eso, vas agregando valores agregados a tu servicio que hagan que la gente no solamente quiera regresar, sino que también hable de esa experiencia con otras personas. El tema, y voy de vuelta al tema de la organización, de los procesos, eso, porque Heichel viene desde lo más informal que puede existir. O sea, de lo más informal que hay, que es ella visitando gente, le vendía cosas, probablemente un paracrédito, págamelo tanto aquí, tanto acá, para cerrar la venta. Sí. Comerciante 101 en el año 2000. Y eso ha ido evolucionando al punto de que la gente a veces se cuestiona si yo debo formalizarme o no. O sea, ¿por qué debo de formalizarme? ¿Por qué no debo formalizarme? Y yo posiblemente no conozco todos los detallitos del negocio de Heichel, pero yo sí sé que si ella no se hubiese formalizado, ella no tiene 14 sucursales. Exacto. O sea, eso no hay manera humana. No. Ni con los robots Tesla, nada. O sea, no puede existir la manera de crecer de una manera escalable, sostenida, sin estar formalizado. ¿Y tú cuándo te diste cuenta de esto? Porque llega un momento que explota la cosa y tú dices, esto no puede seguir así. Claro, primero obviamente en el momento que estábamos haciendo esto éramos novios, cada quien vivía en su casa, pero eventualmente teníamos el plan de formalizar la relación y también queríamos ser sujetos a crédito, queríamos pedir un préstamo, queríamos comprar un carro, queríamos poder aplicar un apartamento y con este tipo de negocio obviamente no iba a ser posible formalizarse o tener carta abierta en estas instituciones. También la parte de la familia influyó mucho en la presión de la familia, los consejos de los papás de que, oye, tienen que hacer algo un poco más formal, hay que abrir un aviso de operación, hay que hacer... Mis papás tienen negocios de toda la vida. Mi papá es periodista también, fue director de varios periódicos en Panamá, ha trabajado toda su vida en medios de comunicación, hoy en día tiene una agencia de noticias y conoce muy bien. Tiene un programa, de verdad. En un programa. Bancas y Finanzas se llama. El Financiero. El Financiero, sí, mi papá es financista, sí, exacto. Sí, está clarito. Entonces, obviamente, él quería que nosotros siguiéramos, o que yo como su hija siguiera
los mismos pasos, y pues creo que esa dirección o esa guía que ellos nos dieron fue fundamental como para tomar este paso de formalizarnos, y dio en el clavo. Precisamente en ese momento quizás no lo entendíamos y decíamos, oye, pero si yo estoy haciendo tanta plata a la semana, estoy haciendo dinero, exacto, porque voy dizque a formalizarme, a pagar impuestos, no sé qué. Pero después obviamente entendimos que si queríamos crecer de una manera sostenible y lograr algo como pareja en el futuro, era necesario hacer esto, y creo que fue la mejor decisión que tomamos en ese momento. Volviendo al tema de las franquicias y cómo o cuál es nuestro rol dentro de la marca. Bueno, para los que nos ven y no saben, la franquicia no es más que ceder o vender los derechos de utilización del nombre. No es precisamente que tú le vendes un negocio a la persona, sino que le vendes a la persona el derecho de utilizar tu marca. Eso es lo que tú vendes. Y detrás de eso hay toda una serie de procesos o un know-how de cómo lograr que ese negocio sea exitoso. Eso es lo que tú le vendes a la persona, el modelo de negocio, que puede ser en cualquier rubro. Evidentemente nosotros nos damos cuenta de que allí había una oportunidad de negocios interesante, porque obviamente al tener los derechos del uso de la marca y ese acompañamiento que tú le das a ese cliente, recibes una regalía mensual de eso que esa sucursal, que no es precisamente tuya, genere. Entonces, y entendimos también como empresarios que era una forma fácil de poder expandir el modelo de negocio en el país. Entonces, básicamente ahorita nuestro rol es dirigir a este grupo de personas que decidieron invertir en nosotros y establecer todos los parámetros a seguir con la marca. Pero la parte más interesante es que la persona que invierte en Nailbar no solamente invierte en un salón de belleza o en un salón de uñas, sino que tiene un valor agregado que para mí ha sido el diferencial dentro de este otro tipo de negocio, que es el acompañamiento que tiene el franquiciado de parte de la franquicia. O sea, la persona no solamente viene, invierte y me compra mi negocio y yo te digo, bueno, funciona así, te lo equipo. Tú le mandas un PDF y vaya que te den. Sí, exacto, así funciona. Que Dios te acompañe. No, nosotros evidentemente, como tú lo mencionaste hace un momento, sí vendemos un negocio llave en mano. Nos encargamos de la parte, desde la selección del local, la selección de la locación, que es, creo que, el punto de partida más importante de cualquier negocio. Allá hay el 90%. Sí, esa es la parte más importante. Location. Decía Trump. Exacto. Entender que la locación o las amenidades que tenga la locación es como el punto de partida de ese negocio, y también cuidar nosotros como franquiciados de que esa locación no afecte a mis otros clientes, a mis otros franquiciados, que también es una parte muy importante. Tener la conciencia de que no solamente es vender locales por vender locales o abrir sucursales, porque lugares en Panamá hay muchísimos. Sí. Y uno más cerca del otro, como dijiste, somos un pañuelito, aquí es todo muy pequeño. Pero yo tengo que tener la conciencia de que tengo que cuidar la inversión de las personas que creyeron en mí en algún momento. Claro. Entonces nos hemos cuidado mucho. 14 suena bastante para un país tan pequeño, pero trabajamos en equipo. Todos mis franquiciados de hecho se conocen. Nosotros trabajamos en base a la filosofía de que somos un equipo y tratamos de integrar a personas estratégicamente que nos puedan aportar algo al crecimiento de la marca. O sea, no solamente que tú tengas el capital y quieras invertir, oye, yo tengo $100,000 en mi cuenta y no sé qué hacer con eso y quiero abrirle un salón a mi esposa. No, yo necesito saber quién tú eres, a qué te dedicas y cómo vas a aportar tú al crecimiento de mi marca. Entonces, en nuestro equipo tenemos abogados, tenemos contadores, tenemos financistas, tenemos auditores, tenemos project managers, y hemos ido integrando a todas estas personas para que aporten a nuevas ideas a la marca, y por eso la marca se mantiene, digamos, vigente todavía. Claro. Miren, el tema de la ubicación de un local, yo creo que... Miren, los McDonald's sí. es la quinta persona, ya sea gubernamental o privada, con más bienes raíces en el mundo. No tiene más que el Vaticano. La gente decía que había más McDonald's que iglesias católicas. No, el Vaticano tiene más bienes raíces. Pero ellos
el modelo de franquicia de ellos es obviamente un poquito diferente, pero yo creo que hoy en día el McDonald's apuesta mucho al tema de la ubicación, hacen un estudio, y cuántos carros pasan, cuántos carros no pasan. Cuando yo estaba en el banco, me acuerdo que íbamos a financiar, o yo estaba presentando financiar una plaza comercial. Y entonces me preguntan, hey, ¿cuántos metros cuadrados de estacionamiento? ¿Cuántos estacionamientos tiene la plaza? Aquí en Panamá, por ley, creo que es 1 cada 50 metros cuadrados. Eso es lo que te exige la ley. O está equivocado, no sé si ha cambiado, pero en ese momento era algo así. Y esta plaza tenía 1 por cada 25, o sea que tenía el doble. Uh-huh. Hoy en día, a veces las plazas comerciales pecan porque no tienen suficiente estacionamiento. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una plaza comercial, y esto es un error muy, muy, muy común, gente. Tú tienes una plaza comercial y tú vas a decir, bueno, hay un gimnasio, hay un salón de belleza, hay un restaurante, hay una parrillada, bar, cantina, como le quieran llamar, y hay un, no sé, una clínica dental. La rotación de cada uno de esos negocios es diferente y los tiempos picos también son diferentes. Probablemente ustedes de 8 a 12 del día no van a tener una afluencia grande de clientes, pero de 12 en adelante a lo mejor sí. Depende mucho de la ubicación. También depende mucho, y del día también. Uh-huh. Pero un bar de 8 a 12 no va a tener gente. Exacto. Un restaurante, salvo sea un desayuno, no va a tener mucha gente, pero el coffee a lo mejor sí. Uh-huh. La clínica del doctor probablemente va a tener más gente en la mañana que en la tarde. Uh-huh. Y entonces, el juego y rejuego de estos estacionamientos, el gimnasio va a tener gente a las 5 de la mañana, después a las 5 de la tarde. Entonces, el juego y rejuego de eso va mucho con dónde lo vas a aperturar. Porque tú dices, hey, ven acá. ¿Qué está la lógica? Yo voy a abrir Condado del Rey. Condado del Rey es prácticamente ahora mismo una ciudad dormitorio. La gente se va para su casa y regresa a las 5. O sea que o tú abres a las 6 de la mañana para que la clienta se haga las uñas antes de irse para el trabajo, o a las 5 de la mañana, o esperas a las 5 de la tarde, y probablemente durante el día no vas a tener esa afluencia grande. Puedo estar yo hablando, pero esto es para que vean un poquito el rejuego y juego de esto. Hay muchos emprendedores que comienzan y agarran, y les he hecho todo este cuento, porque comienzan y agarran y escogen el lugar. ¿Cuánto es el metro cuadrado? El precio. ¿Cuánto es el precio del metro cuadrado de alquiler? Entonces, ¿qué terminan haciendo? Terminas entrando en una... que esa no debe ser tu primera pregunta. Exacto. Esa no debe ser tu primera pregunta, de verdad. O sea, si ustedes van a alquilar un local, la primera pregunta no debe ser el precio. Sí, está bien. Vamos a entrar en una negociación de precio cuando yo sé que, hey, aquí pasan un promedio de carros al frente de, no sé, 400 carros por hora. Uh-huh. Chucha, eso está bien. Eso es un buen índice. Ese es el índice que usa el McDonald's. ¿Y cuántos carros pasan por aquí? Tantos carros. Ok. Y a veces que tú ves un McDonald's en una calle y en una cuadra lo ves del otro lado. Sí. En Penonomé. Sí. En Penonomé hay uno entrando y uno saliendo. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta. Claro. Y el que está yendo para allá no va a dar la vuelta. Y digo, pues vamos a darle uno más chiquito acá para que el que venga. Uh-huh. Entonces, ese juego y rejuego es importante. Y Eichel, digamos que tiene 10 años. Esa parte sí no te la enseñan en los libros. No. De ver dónde y cómo funciona el tema aquí en la ciudad de Panamá. Porque es verdad, nosotros estamos cerca de todos lados. Yo puedo llegar a Chorrera en 15 minutos sin tranque, literal. Con tráfico es otra cosa. Sí. Pero un mercado no compite con el otro. Y mira que eso nos pasó al principio. Obviamente parte del acompañamiento que hace la franquicia a este nuevo cliente es la selección de la ubicación, y funciona tal cual un traje de novia. Yo le digo a mis franquiciadas, visitamos varios sitios, ya tenemos varios brokers con los que hacemos partnership, y vamos a los lugares a ver los locales que nos están ofreciendo en base a los requerimientos que la marca pide. Pero al principio nuestra segunda franquicia fue la de Chorrera, y cuando nosotros abrimos Chorrera teníamos si acaso 2 años franquiciando y no entendíamos muy bien esto que tú estás comentando de la importancia de la locación o de elegir el lugar apropiado. Y había una plaza en toda la Interamericana que se llama On The Go.
que era muy bonita, era la más nueva de Chorrera. Te estoy hablando que en estos tiempos Costa Verde no existía. Ujú. Era la más bonita de Chorrera, la más grande, tenía un gimnasio enorme. En teoría, ahí debería ir mucha gente. Pero ¿qué pasaba? Había un retorno, había un puente elevado en donde se hacía un tranque tan horrible que la gente que vivía en Chorrera pensaba 3 y 4 veces Antes de ir para allá. ¿Y qué nos tocó? Mudarnos a Costa Verde. Claro. Porque obviamente cuando abrió Costa Verde, todo el comercio se empezó a mover en esa sola área. Y era muy fácil y muy factible accesar a ese lugar. Y las ventas empezaron a bajar significativamente. Claro. Y no se trataba de la marca, se trataba simplemente de haber elegido mal la ubicación. Entonces sí, te ahorras, digamos que comprar un modelo de negocio que ya existe, te ahorra a ti ese dolor de cabeza de no meter el dinero en algo que la experiencia quizás te va a decir, espera, ahí no es. Market Plaza y Costa Verde es una locura. Yo fui allá, he ido allá un par de veces y digo, todo el mundo dice eso. Digo, tú vas a veces tú vas al interior y no sé, pasas por París y te dice, este es el Dubái de Azuero, vainas así, dicen por allá, ¿no? Pero eso se parece mucho a Miami ahí. O sea, la plaza está abierta, los lindo. locales, o sea, es otra vaina. Es una vaina bien hecha. Pero tiene de los dos lados. O sea, tú tienes un grupo de comercios de este lado, tú tienes otro grupo de comercios de este lado. Cruzar entre los lados no es tan complicado, por lo menos es el día las veces que yo he ido. Y eso es un ecosistema ahí interesante. A veces la gente, eso es otra cosa, hacen las plazas o toman los locales, alquilan los locales y no se dan cuenta si el edificio tiene un tema de elevadores, por ejemplo. Entonces, si tú tienes un elevador, tienes tu salón de belleza está, yo no sé, en el 5º piso y el elevador cabe en 2 personas. Pero entonces tienes un ministerio al lado. Y tú estás pensando, dije, chuzo, todas esas manes del ministerio van a venir acá. No necesariamente. No necesariamente. Sí. Y entonces todo el mundo en el ministerio a las 12, a las 5, todo el mundo está subiendo y bajando, pero caben 2 por elevador. Entonces mi cliente que va a decir, aguanta, pero yo tengo que hacer una fila. No tengo tiempo para eso. Sí, y eso a veces pasa cuando decides emprender en un rubro que tú crees que es exitoso, pero no conoces el cliente o no segmentas a quién realmente tú le quieres hablar. Porque la gente puede decir, como acabas de decir, voy a abrir un salón aquí al lado del Ministerio de Trabajo. Uf, ahí hay un montón de mujeres, seguramente esto se me va a llenar. Pero quizás ese no es tu target, o quizás ese no es el tipo de clientes el que tú quieres atraer o al que tu marca atrae. Mucha gente que quiere, ahora hay una onda bastante fuerte de emprendimiento y yo recibo cualquier cantidad de correos de personas pidiéndome el dossier de la marca para invertir porque quieren convertirse en franquiciados, quieren dejar su 8 a 5 para ser franquiciados y tener su negocio y quizás no quieren arriesgar en meter el dinero en algo con un nombre X para arrancar. Y tú te das cuenta que a veces la gente no conoce la realidad ni siquiera del propio país, de cómo se maneja realmente el consumo aquí en este país. Miren, esto es lo más... Este caso, muchos de los casos que vienen aquí a veces no son tan fáciles de explicar. Pero el caso de Angel es pero tan básico, porque el problema no es hacerse las uñas. Hay muchos lugares para tú hacerte las uñas. Hay muchos lugares para comer. El problema no es que no hayan lugares para comer. El problema era las ceremonias que se daban alrededor al momento de tú querer hacerte las uñas. Ese era el problema. El problema es que en ese momento a lo mejor no habían las técnicas, no había la tecnología para que el precio fuese sostenible. Y ella le encuentra el motivo de solucionar ese problema. O sea, ella no está pensando, dije, hey, yo voy a hacer uñas. No, yo voy a solucionar los problemas que están alrededor de hacer las uñas. Y esa es la magia de esto, porque tú encuentras el problema y después das la solución. La solución no es, hey, yo quiero vender las uñas más bonitas. Yo quiero vender que tú te hagas las uñas en un ambiente muy cómodo. Yo quiero vender que tú te hagas las uñas en el menor tiempo posible y pases el mejor tiempo posible. Exactamente. Entonces, esas cosas, ahora es muy fácil tú decírmelas, sí,
después de 10 años, es muy fácil, Eichel, venir aquí en un podcast y 1 hora explicarnos todo esto que le costó 10 años de trancazo, mucha plata perdida, mucha pelea, decepciones, tuvo que cerrar local, pierde plata aquí, esto no fue lo que era, sin contar la sarta de proveedores que tuviste que darle va y para ver quién me hace la cosa, quién me aparece, me dijo que venía mañana, no llegó, llegó el domingo, llegó borracho, no trajo los materiales, se le perdieron los materiales. O sea, esto es un enredo, gente. De verdad que hacer un salón es como un restaurante. Es un mundo que... Yo no lo pondría tan complejo como un restaurante, porque el restaurante es otra locura. Pero es demasiado enredado, demasiado complejo y esto no es disque, hey, bueno, dale, cogí mal el lugar. Hey, no, me agarra y vamos... No, tienes un contrato de 1 o 2 años ahí a veces hasta de más. Sí. O sea, estas plazas esto no es relajo, gente, cuando tú tienes un contrato, porque tú le dices a la hey, mira, brother, tú me hiciste un contrato a mí. Tú tienes que cumplir ese contrato. No, que yo no lo... Tú no lo vas a cumplir, pero a ti te va a caer legal. Sí. Son mínimo 3 años. Todas las plazas... Después de pandemia, antes habían plazas comerciales que te alquilaban a 1 año. Y después de pandemia la gente empezó a cubrirse más. Porque y también me ha pasado mucho de que cuando tú vas a tratar de alquilar en una plaza, hay muchos dueños de plazas que han vivido, digamos que el estrago un poco de este boom del emprendimiento. Porque hay gente que dice, yo voy a abrir un salón de belleza mañana. Salón de belleza Anita. Lo ponen y a las 2 semanas... Me pasó hace poco que fui a visitar una plaza en San Francisco y el señor me dice, lo que pasa es que el esposo y la esposa se pelearon y entonces ellos decidieron ya no seguir con el negocio porque se están separando y me dejaron a mí botado. Entonces ya yo tomé la decisión de no alquilarle a gente que no haya tenido este tipo de negocios antes o que no exista este nombre en algún otro lugar y le haya ido bien. Porque la verdad es que no voy a sufrir los estragos de su experimento. Y eso afecta también al negocio, obviamente. Yo te voy a preguntar este tema que pasó con lo de Matcha Salón, porque yo creo que tú tienes propiedad para hablar del tema, porque tú has atendido a muchas mujeres en los últimos años y es mentira que todas te pusieron 5 en la calificación. Eso es propenso a pasar. Sí. Es como ir a un restaurante. Tú estás jugando con las emociones. Eso dice mi amigo Felipe Milanés. Yo sirvo y yo tengo que administrar emociones de gente, porque si tú vas y tú te peleas con tu mamá antes de sentarte a comer, la comida no te va a saber igual como si te acababan de pedir matrimonio, por ejemplo. O sea, es totalmente diferente. ¿Cómo tú haces para manejar estos temas? Obviamente los procesos te ayudan a mitigar, pero siempre pasa algo. Es propenso a eso. ¿Cómo tú haces para evitar o administrar que las cosas escalen al punto que escalaron con estos 2 pelados? Yo no conozco a esos manes. Pero la situación para mí fue tan penosa y el fondo de las redes sociales también como que se vio a flor de piel la capacidad de lo que hace una publicación. Sí. O sea, una publicación te lleva al abismo, ¿no? Mira, me han hecho muchas veces esta pregunta. Es un poco difícil de contestar porque al final son colegas, estamos en el mismo rubro, nadie quisiera pasar por algo así. Y es más común de lo que tú esperas de que haya algún cliente insatisfecho. Obviamente lo que dice Milanés no es falso, jugamos con las emociones de las personas, no solamente las emociones del cliente o de la persona que presta el servicio, sino también las emociones del propio cliente que viene de afuera, del caos, del estrés, de un tranque, de lo que sea, o de un mal día en el trabajo y tú te tienes que aguantar eso mientras lo estás atendiendo. Sin embargo, yo creo que la comunicación que pueda haber internamente con tu equipo, alinearlo. Nosotros actualmente tenemos en nuestros manuales esta parte que dice que si pasa A, haces B. Si te preguntan C, haces D. Un manejo de control de crisis. Exacto, se llama eso. Un manejo de control de crisis, exactamente. ¿Qué hacer cuando? ¿Qué hacer cuando viene un cliente molesto? Hasta un script de respuestas para WhatsApp, para email, para teléfono, para todo. Y tenemos al equipo bastante alineado en el caso de que suceda algo y hay puntos de escalación. O sea, tienes que primero escalar a la encargada, luego escala al gerente de la sucursal. Si el gerente de la sucursal no lo puede resolver, nosotros tenemos un equipo administrativo en oficina que ve este tipo de situaciones y si ya nadie lo puede resolver,
aparezco yo ahí con la varita mágica a hablar con el cliente. Pero creo que lo más importante es darle una respuesta efectiva y rápida a ese cliente. El cliente no quiere no todo el mundo va con la intención de ir a las redes a hacer un video para funearte y destruirte. Eso es mentira. La gente toma esta decisión cuando no encuentra una respuesta. Sí. Entonces yo creo que lo más importante es que tú puedas accionar rápido y calmar a ese cliente y ofrecerle algo, empatizar con esa persona y como que apagar ese fuego rápido, aunque ese fuego te cueste dinero y aunque ese error no haya sido tuyo propiamente. Porque otra cosa también importante que pude ver de ese caso es que no podemos culpar a un tercero o a otra persona que ciertamente pertenece a mi equipo. Entonces yo, siendo la cabeza, tengo que ser la responsable de lo que hagan todas las personas que están a mi alrededor. Y tengo que pagar por ese error yo también. Sí. Y el cliente a veces lo que quiere es simplemente que tú lo escuches. A veces la gente no te critica. Nosotros hacemos un muy buen manejo del feedback y le damos mucho valor al feedback que nos da nuestro cliente, porque realmente el feedback, como dice nuestra consultora de servicio al cliente, es un regalo. Entonces, cada vez que un cliente se toma el tiempo de decirte que estás haciendo algo mal, te está dando la oportunidad de hacerlo mejor. Porque si no, el bien puede ir y no ir más, ir a otro lugar y hacerse el servicio en otro sitio. Peor. Exacto. Y te castiga. Entonces, cuando el cliente viene y te pone una queja, realmente te está dando una oportunidad de que tú puedas reivindicarte y que tú puedas mejorar algo que a lo mejor tú no estás viendo. Porque ciertamente nosotros, como los dueños del negocio, no estamos sentados en cada mesa viendo qué pasa en esa relación persona a persona, ni estamos escuchando qué es lo que responde ese operario a ese cliente o cómo lo trata. Y tampoco podemos controlar a esta magnitud el resultado de cada persona. Yo te puedo decir que yo atiendo en una sucursal al día, puedo atender hasta 60, 70 personas al día. Al mes puedo atender hasta 2.500 personas en una sola sucursal. Wow. Y al año puedo atender hasta 96.000 personas. Hicimos el último cálculo en el último estudio. Son mucha gente. O sea, imposible que todos se vayan satisfechos. No es real, no es posible. Excusarte de un error realmente no soluciona nada. La gente lo que quiere es que le resuelvas. Sí. Entonces creo que ese punto, entenderlo y también tener como la, no sé, empatizar con la gente. A ti te puede pasar también. Tú eres consumidor, full. Te puede pasar en cualquier sitio. Full. Entonces creo que no accionaron a tiempo, no llamaron a tiempo a ese cliente para responderle y bueno, desencadenó en todo lo que ya vimos, ¿no? Sí, al punto que yo creo que ya hasta cerraron. Yo escucho un podcast de Steven Levitt que se llama Freakonomics y él hace la pregunta y debaten la pregunta de que hoy en día vivimos en una cultura de cancelación, el cancel culture, como le dicen los gringos, pero cómo la gente puede redimirse, digámoslo de esa forma, o que no los cancelen. El tema de las disculpas es importantísimo. La disculpa tiene que ser clásica, no tiene que ser sincera, pero adicional a eso el que está pidiendo disculpa tiene que demostrar que le costó. Sí. ¿Qué le costó? ¿Qué le costó? Y obviamente tiene que poner el pellejo y decir que no lo va a hacer más, ¿verdad? Y esto ha pasado millones de veces. Inclusive hablaron hasta el caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky y Bill Clinton, bueno, tuvieron un tema, un affair, para no decir otra cosa. En ese momento, Bill Clinton, que para mí es un animal monstruo en tema de PR y de publicidad y de toda vaina, porque él termina su primer periodo en la presidencia y lo reeligen después de todo este enredo. O sea, él terminó volando en temas de favoritismo. Perdón, él ya lo habían electo, fue la segunda vez. Entonces, pero a Mónica Lewinsky no le fue tan bien. O sea, ella la veían como que, tú sabes, ¿no? La que se metió y toda la vaina. Y bueno, Bill Clinton tenía una esposa que se llama Hillary Clinton. Esa manta también. Esa quedó mejor parada. Esa fuma abajo del agua, ¿no? Sí. Entonces, donde yo voy con esto es que por un error
tú puedes recuperarte. Claro, por supuesto. Por un error tú puedes recuperarte. Que la disculpa sea sincera, que la disculpa sea que no lo va a volver a hacer, que la disculpa sea empática, auténtica. Porque a la hora de la hora es como tú dices. Y se los digo porque todo el mundo está propenso hasta que esto le pase en las redes sociales, gente. Desde el que vende chicle hasta el que te está vendiendo, no sé, un edificio. Contrato de 3.000 millones de dólares, lo que sea. Pero la disculpa tiene que ser empática porque la persona lo que quiere muchas veces, no sé, la uña más económica en nail bar, yo no sé, puede estar en $5, $10, qué sé yo. Esa persona probablemente no le importan los $10. A ella le importa es que, hey, ven acá, me fue mal, no me gustó. ¿Cómo me hiciste sentir? ¿Cómo me hiciste sentir? Ya yo no me siento bien aquí. No me siento que vine a lo que yo vengo. Hey, ¿sabes qué? Disculpa. Hoy no fue un buen día. Hoy no tuvimos un buen día. Pero te prometo que la próxima vez va a ser diferente. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Me gustaría... Hey, y sin tanto adorno. La gente a veces se enreda. Sin tanta paja. Sí. Mira, me gustaría que vinieras. ¿Cuándo puedes venir? Hey, puedes venir mañana. Puedes venir pasado mañana. Necesitas que te mandemos a alguien a tu casa. Necesitas que no sé qué. O sea, perder un cliente. Probablemente, y esa matemática ustedes la hacen. ¿Cuánto me cuesta a mí adquirir un cliente? Customer Acquisition Cost. ¿Cuánto me cuesta a mí adquirir un cliente? Ok, yo invierto $1,000 en publicidad al mes y me vinieron 10 personas nuevas. $100 cada cliente. Y él me compra un servicio a mí de $25 todos los meses. Todos los meses me compra algo de $25. Así que entre que yo adquiero el cliente que me costó $100 hasta que yo recupero esos $100 son 4 visitas. 4 meses. Son 4 visitas. Pero ya ese cliente va a ser mi cliente forever. ¿Cuánto me cuesta a mí recuperar ese cliente y recuperar el dinero que ese cliente me iba a generar por los próximos 10 años? Sí. Entonces, esa es la clase matemática que uno tiene que hacer al momento que un cliente se va insatisfecho de tu negocio. ¿Cuánto me cuesta a mí ese cliente adquirirlo? ¿Cuánto me cuesta a mí ese cliente en plata perdida? No estamos hablando ni siquiera de reputación. Porque lo que le pasó a esta gente, que me duele en el alma, y ojo, yo no los conozco, pero tú sabes cuánto cuesta abrir un salón de belleza. Y no son $2. No. Producto de una publicación de una cliente insatisfecha con justa razón, porque la tipa le jodieron el cabello. De hecho, nosotros tenemos internamente estas políticas de garantía como para que el cliente sienta esa seguridad de que aunque no te pase nada, yo anticipadamente me estoy haciendo responsable por si te pasa algo. Claro. Y también no tengo ningún problema en devolverte tu dinero si tú no estás realmente contento con el servicio o si te dieron un maltrato. Porque estas cosas pueden pasar. Prefiero 1000 veces, se dice que por cada cliente molesto que tú tengas, adquieres o dejas de percibir 10 personas. Sí. Pero por cada persona feliz que se vaya de tu lugar, se van sumando 3 a la ecuación. Entonces prefiero ir ganando gente de 3 en 3 que ir perdiendo gente de 10 en 10. Sí. Y bueno, ahí nosotros internamente sí, a veces la gente responde basado en sus emociones o en el ego. Y hay un dicho que dice que el cliente siempre tiene la razón. Yo difiero un poco de eso. Yo pienso que la gente tiene su razón, el cliente tiene su razón, pero nosotros como marca o como empresa o como negocio tenemos que tratar de buscarle la solución al cliente de la forma más objetiva posible. Claro. Y reconocer de que a veces podemos equivocarnos, no somos perfectos, podemos cometer errores. Eso está dentro del juego, equivocarse. Mira, Sam Walton, el que hizo Walmart, el tipo decía que el cliente era el jefe. Sí. El cliente era el jefe, que el cliente tenía la capacidad de votar del dueño de la empresa para abajo. Porque él simple y sencillamente escogía gastarse su plata en otro lugar. Y eso obviamente destruía la empresa, lo que fuera, ¿no? El tema es por donde lo vieras. Y aquí, y este caso yo siempre, y últimamente lo traigo mucho a colación, porque yo creo que este va a ser un caso de estudio para temas de servicio al cliente.
para cualquier empresa, para que... Y no es por un tema de forma, porque sí, ahora es muy fácil y que, hey, los manes no hicieron la vaina bien, no sé qué, pero dense cuenta la importancia de lo que tiene redes sociales y lo que las redes sociales pueden hacer en tu negocio, con tu cliente, con tus ventas. En fin, o sea, los salones de belleza muchas veces sobreviven producto de los meses de noviembre y diciembre. Sí. Entonces eso es realidad. Hay más gente que se arregla en diciembre que se van a arreglar en enero y febrero, por ejemplo. Qué sé yo, es un negocio también muy cíclico. Sí. Entonces, una publicación en una red social tiene la capacidad no solamente de que te vaya mal ese mes, de quebrarte, brother. Pero yo también siento que eso va muy de la mano con tu percepción ante la vida. Porque yo soy el tipo de personas que a mí me encantan los retos y que siento que de cada adversidad tú puedes sacar algo bueno y le puedes dar la vuelta. Y 100% le pudieron dar la vuelta. Y quizás la opción más fácil, y no sé si voy a pecar con lo que voy a decir, porque también achaco un poco a la falta de experiencia de, ok, ¿qué hago? Tengo un país encima llenándome de comentarios y diciéndome cosas malas. También tengo un equipo de gente que trabaja para mí, que evidentemente las personas que trabajan en el rubro de la belleza son comisionistas. Esa es la forma como se paga en este país. No manejan un salario base. Y si los clientes no vienen al lugar que lo están apedreando, estas personas no ganan plata, y eso es otro problema para el dueño del negocio, porque la gente te empieza a renunciar a irse a otros sitios. Correcto. Si no facturan en un día, por ejemplo. Pero se le pudo haber dado la vuelta de otra forma y pudimos haber convertido esto en una oportunidad increíble si nos hubiésemos tapado un poco los oídos y hubiésemos dejado de escuchar tanto el ruido externo y no hubiésemos encargado de solucionar lo interno. O sea, de ver cómo con mi equipo de trabajo voy a resurgir, cómo con mi socio o socia voy a resurgir y voy a darle un giro a toda esta historia. Para que al final la persona afectada no hubiese, no sé, dado alguna versión de que, oye, sí, me solucionaron, aquí estoy con él, no sé, algo que no hubiese hecho tomar la decisión de simplemente apaga y vámonos, que es en parte, y eso pasa en todos los negocios en Panamá. A mí me entristece mucho, no solamente con este salón de belleza, ver cómo yo, que ando siempre en la calle muy observadora, viendo cómo un día hay un negocio y al día siguiente, chao, se acabó y no duró ni 1 año ni 2 años. Y es que cuando tú te metes en este mundo de emprender, tienes que entender que no siempre todo va a estar bien. Y que en los momentos más difíciles es que tú tienes que pararte más firme y más fuerte. Y no siempre la mejor decisión es cerrar y abandonar. A veces, para escalar ese siguiente nivel, necesitas pasar por esa situación. Sí. Entonces, no todo el mundo lo entiende. Parte de nuestro acompañamiento con estas personas que trabajamos y que lo veo a diario, de mis franquiciadas, mi teléfono, yo digo que es como el teléfono de un médico. Ellas me llaman 24/7. Eichel, me pasó esto con esta clienta, ¿qué hago? Eichel, me pasó esto con esta manicurista, ¿qué hago? Eichel, tengo el ministerio aquí, ¿qué hago? O sea, y yo me escriben 12, 1 de la mañana toda hora. Y parte de mi trabajo es, dale, que tú puedes. Vamos, no importa, pasó esto, te renunciaron 5 manicuristas en diciembre, no pasa nada, vamos a resolverlo. Cualquiera diría, oye, me renunciaron todas mis trabajadoras, ¿qué hago? Cierra, pues ya, entrego el local y ya renuncié y se acabó y fracasé. Eso es lo fácil. Quebré, es lo fácil. Pero lo difícil es, ok, ahora ¿cómo tú te vas a levantar de eso? No nos vamos a dejar, vamos a seguir. Y bueno, creo que esa ha sido parte también porque yo te podría aquí contar la historia bonita de cómo se ve por fuera, pero mucha gente quizás no ve todo lo que hemos perdido en el camino. Sí. La pandemia también fue un punto de quiebre muy importante. Duro, durísimo. No podían ir a hacerse las uñas. Todo no lo que, hacer las uñas por teletrabajo. Todo lo que tuvimos que hacer. Yo manejé hasta lugares que no conocía ni siquiera. Empezamos a vender unos kits para que las mujeres se pudieran remover esos sistemas que nosotros habíamos puesto. Y gracias a esos kits sobrevivimos varios meses en casa. Wow. Y obviamente pagar el alquiler de todos los meses que no estuviste utilizando. Sí, porque esa moratoria era pausa y arranca de nuevo. ¿No? y cuando ¿Cuántos años te demoró pagar?
esa renta? 3 años aproximadamente. 3 años aproximadamente en negociaciones con varios locales. Algunos dueños fueron más empáticos que otros, cobraban el 50%, otros cobraron el 100%, porque también tenemos que entender que ellos tienen un compromiso con el banco. Sí. Es negocio. Entonces, al final, era el mismo panorama para todos. Todos estábamos afectados a la vez. Entonces, recuperarnos de eso y tratar de no cerrar ninguna locación era como nuestro objetivo en ese momento. Y yo creo que también, hace un momento te mencioné sobre no escuchar el ruido de tu alrededor. Y creo que muchos emprendedores cometen el error de estar muy pendientes de qué están haciendo los demás y se desenfocan. ¿Qué está haciendo el vecinito? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué está haciendo él para hacerlo igualito? ¿O qué está haciendo él para hacerlo mejor? ¿O qué precio puso para bajarle yo $2 más? Entonces, nosotros hemos trabajado siempre bajo la premisa de enfocarme en ser mejor yo misma. No me importa lo que estén haciendo los demás, no me importa si me abren 5, 6, 7, 20 salones al lado. Yo voy a trabajar en mi equipo y en ver en qué puedo mejorar yo. Claro. Y escuchar a quien realmente es importante, que es mi cliente. El cliente nunca miente, el cliente siempre dice la verdad. Sí, porque el cliente llega y te pagan. Si no pagan, exacto, las ventas no mienten. Como le digo a mis chicas, que nosotros que manejamos muchos estándares, a veces cuando yo hago auditorías en las sucursales y visito todas las sucursales, mi trabajo durante todas las semanas, visitar las sucursales, escucharlas, ver cómo está el funcionamiento. Y cuando yo llego, ellas parecen unos soldados, sí, rectecitas, lo hacen todo perfecto. Y cuando me voy, entonces ya yo les digo, prende la música. Pero es que el que les paga no soy yo. Claro. El que le paga es su cliente. Es verdad. Cuando está esa persona enfrente, es que tú lo tienes que hacer perfecto, porque él es el que te está calificando, sí. Él es el que te está probando para ver si viene y si lo recomienda con alguien más. Cuando vengo yo, no importa. Entonces te tienes que comportar es delante de esa persona que es tu jefe realmente, no sí, yo. Porque el cliente es el jefe. Sí. Gracias por haber venido, Heichel. Sigan a Heichel y sigan a Nilbar en sus redes sociales aquí. Gracias por darnos como ese pantallazo de cómo funciona cómo ha sido ese Via Crucis. Y es una cosa que sigue andando, gente. Sí. Esto no para. No es que, bueno, ya tengo 10 años, entonces ya apaga y vámonos. Y entonces tú piensas que Heichel está en la casa ahí viendo Netflix y entonces de la nada la llama el banco porque está entrando millones y millones de dólares. No, para nada. Ay, los problemas que tengo, que me está llamando el... No, brother. Hey, arranca que tienes que ir para allá, que la están llamando, que si se explotó una tubería, no hay plata aquí, que no sé qué hago. Ay, estoy triste. O sea, eso es lo que es. Se pone interesante después de 10 años. Se pone muy interesante. Muy interesante. Ya cada vez tú manejas más gente que agarra la franquiciatarios y entonces más el personal de ellos, más reclutar más gente. Aquí yo creo que podemos hacer un podcast solamente de hablar del manejo de personal. Sin hablar de los insumos que también distribuimos a todas las sucursales. Nosotros nos encargamos de hacer la distribución del insumo a las 14 sucursales, o sea, esa es otra línea de negocios para poder mantener entonces el estándar y que todos ofrezcan exactamente lo mismo. Para que cada uno no compre cualquier cosa y después le queda la mano, queda sin dedo. Exactamente. Gracias por haber venido. Sigan a Heichel en sus redes sociales. Saludos a tu papá, que no lo conozco, pero siempre yo como buen financista siempre veo el programa de él. Es más, tú a veces narrabas un par de veces. Sí, locutaba ahí en el programa. Sí. Yo hice la voz de Heichel, yo me acuerdo. Y entonces, también, para que se den cuenta un poquito, no es tan sencillo. No es tan sencillo como una vez se dice llave en mano, en el sentido de que sí, es llave en mano, porque bueno, ya el local te lo dan andando, digámoslo de esa forma. Y en 45 días lo hacemos. En 45 días. Un local rápido. En gris en 45 días. Todo equipado, amoblado, con personal capacitado, todo. Y ese es el día 1. Uh-huh. Pero después sigue el trayecto y no es fácil. O sea, no hay manera de decirlo. No es fácil. Cada locación es como un bebé nuevo que nace. Emprender no es fácil. Y tienes que hacerlo crecer, sí. Sí, a Heichel, gracias a Heichel por haber venido. Gracias a ti, Brian. Enrique, espero que haya visto esto. Sí. Bueno, lo vas a tener que ver. Sí, seguro. Tiene que sentarse ahí al lado. Seguro. Saludos a Kike y hasta la próxima, gente.